Durante toda la historia de la humanidad, el duelo ha sido un proceso difícil de afrontar. Experimentar cada una de sus etapas puede variar en tiempo y forma dependiendo de cada individuo. Porque el duelo es eso, un combate interno que vivimos en algún momento, que duele y lastima, pero es una lástima que nos perdamos de eso. No por el proceso, sino porque es el adiós de un hermoso encuentro. Midsommar es una película de terror del 2019, escrita y dirigida por Ari Aster. A pesar de las muchas interpretaciones a las cuales se puede llegar, desde que empecé a mirar esta obra, para mí era claro que era una alegoría a las etapas del duelo. Como siempre, hay un índice en la descripción para acceder fácilmente a la sección que te interesa. Nos puedes ayudar suscribiéndote y siguiéndonos en nuestras redes sociales. El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Durante la película vemos dos tipos de duelo, el de la muerte de la familia de Danny y el de la separación con Christian. El proceso del duelo de la familia lo vemos reflejado en la relación defectuosa entre la pareja protagonista, donde se simboliza a Christian como este apego al que se aferra el doliente por la pérdida. La película comienza con la horrenda muerte de los padres de Danny en manos de su hermana, quien también se suicida. Si soportar una sola pérdida es difícil, 3 muertes repentinas que fueron de una manera un tanto dolorosa y perdiendo a toda la familia, es un impacto tremendo en la psique de la persona que sufre el duelo. Aunado a eso, se tiene la relación desapegada con Christian, quien no sirve como alivio de las etapas del duelo, sino que empeora todo. Existen 5 etapas del duelo que, si bien no necesariamente se llevan a cabo en el orden que aquí se expondrá, ya que se puede ir y venir entre ellas, es cierto que sirven como un marco de aprendizaje para aprender que se puede vivir con la pérdida ocurrida. La etapa de la negación consiste en rechazar de manera consciente o inconsciente los sucesos de la realidad para amortiguar el impacto que produce el nuevo estado y dejar entrar únicamente el dolor para el cual el doliente está preparado para soportar. En esta etapa el doliente se cuestiona si los acontecimientos le están sucediendo de verdad. Los sentimientos le sobrepasan y lo abruman, pero también lo protegen dándole tiempo de asimilar las cosas, de adaptarse a esa nueva realidad sin la persona fallecida. Luego el doliente comienza a sentirse como si lentamente estuviera despertando, recordando lo sucedido progresivamente. Generalmente la negación es una defensa provisional y pronto será sustituida por una aceptación parcial. En la cinta podemos ver cómo Andy se siente incómoda rodeada de personas familiares y al tomar las drogas que le ofrecen comienza a vivir en una realidad falsa. Se cuestiona sobre si lo que está pasando es verdad y los sentimientos le sobrepasan hasta que queda dormida, reviviendo episodios del trauma. Después se despierta lentamente hasta regresar a la realidad. Cuando ya no es posible ocultar o negar esta pérdida, comienza a surgir la realidad de la pérdida y su consecuente dolor. Si bien en todo el proceso los arranques de ira están presentes, es en esta etapa donde los sentimientos de enojo están dirigidos principalmente hacia el difunto, aunque también son orientados hacia Dios u otra entidad superior. Pueden ser dirigidos hacia amigos, familiares y personas extrañas. Esta ira viene acompañado de culpa, por la que hace sentir aún más enojo. Se es de importancia que los familiares y amigos del doliente dejen que éste exprese libremente su ira sin juzgarlo o reprenderlo, ya que este enojo no solo es temporal, sino que, principalmente, necesario. En esta parte se nos muestran las escenas más impactantes y violentas, se nos muestra en crudo el dolor, y los invitados que lo presencian se llenan de enojo con las demás personas y desean actuar hasta que es demasiado tarde. Se llenan de culpa
y se sienten frustrados por lo que acaban de presenciar. Si aún no se ha ni enojado ni negado, puede que se llegue a negociar con una entidad suprema, con el destino o consigo mismo. Se llega a la conclusión de que la muerte se puede aplazar o posponer. Se ofrece el ser una buena persona, hacer un acto que el muerto le hubiese placido, o solo reformar alguna mala conducta por la que se tenga culpa con el fallecido. Se vive con el hubiera, con las ganas de retroceder en el tiempo y evitar cierto suceso. Por lo común es la etapa más breve, ya que es agotador lidiar con fantasías que no coinciden con la realidad. Es el último esfuerzo para evadir el inevitable dolor. En estas escenas vemos que los invitados tratan de negociar con las entidades supremas de la aldea para conseguir información para su tesis, y aunque se portan bien y hacen cosas para agradarles, no consiguen mucho de los tratos hechos con ellos. En esta cuarta etapa, el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un rechazo social con los que lo rodean. Siente preocupación por cosas sin mucha importancia, pero esto implica que el doliente empieza a aceptar la situación. Existen dos tipos de depresión. La primera es reactiva, la cual llega con mucha vergüenza y preocupación por quién se ocupará por sus seres queridos, mientras que la segunda es una depresión preparativa. En esta, el doliente no necesita muchas palabras como en la primera, tampoco se necesita que le enseñen el lado bueno de la vida cuando realmente se siente triste. Es un error común forzar la excesiva intervención de visitantes que traten de animarla, ya que dificultan la preparación psicológica. Este dolor es más un sentimiento que puede expresarse mutuamente sin palabras, solo con caricias, sentándose al lado del doliente y con apoyo. Es mejor mostrar una conexión para demostrar que entiende por lo que pasa el doliente. Es en estos momentos en que el doliente empieza a ocuparse más por lo que le espera que por lo que deja atrás. Vemos a Dani tratando de alejarse del grupo, aunque no lo consigue. La invitan a bailar y termina drogada nuevamente. Siente una gran preocupación sin entender por qué. Los demás le dan toda la atención posible y tratan de hacerla sentir bien, pero no lo logran. Cuando mira a su novio siéndole infiel, termina llorando desgarradamente, y las demás chicas la imitan, ya que es en la depresión cuando más se necesita expresar solidaridad sin palabras. Es en este momento cuando el doliente hace las paces con la pérdida. Esto no significa que se está de acuerdo con la muerte, sino que es desde ahora parte de la persona. Se acepta que el ser querido se ha ido físicamente y que esta nueva realidad es la realidad permanente. Se incineran los sentimientos de culpa que acompañaban los recuerdos del ser querido, y se dejan ir los estados de confusión que le causaban el hecho de aferrarse a una relación que ya no existía. Por lo tanto, la muerte se deja de percibir como un castigo y se acepta como parte de la vida. Dani por fin se libera de Christian, quien simbólicamente representaba el apego al pasado por el duelo. Asume el dolor que siente y mira cómo se quema, literalmente, el pasado. No hace nada, no intenta salvarlo. Aunque siente dolor, simplemente lo acepta. El proceso de duelo es difícil y desesperanzador, pero es lo que es y no hay forma de evitarlo. Solo se vive y se sigue adelante. Aunque por momentos se siente que no se puede seguir adelante y se crea que no debería estar pasando por eso, que es una mentira, lo único que se puede decir es: no te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.